Mientras nos vamos presentando por el chat y si tienen alguna duda, pues estaremos encantados de respondérselas. Pues hoy vamos a hablar sobre las nociones de nutrición para la enfermedad renal crónica y en esta oportunidad la charla ha sido organizada por el Hospital de La Paz y vamos a tener como ponentes al doctor Miguel Ángel Navas Jiménez y a la doctora Almudena Pérez, que es especialista en nutrición y dietista. Entonces yo creo que sin más preámbulos y agradeciéndoles de antemano todo el esfuerzo que han realizado, pues vamos a escuchar la charla que tienen preparada para nosotros. Muchas gracias. Vale, pues vamos comenzando entonces. A ver. Vale. Bueno, yo soy Miguel Ángel Navas, que soy residente de tercer año del Hospital Universitario La Paz, y me acompaña la doctora Almudena Pérez Torres, que es dietista nutricionista, que trabaja en el Hospital Universitario Santa Cristina y también es investigadora en nuestro hospital para el IDIPAZ, que tiene, bueno, larga experiencia en el tratamiento nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica. Y bueno, que pues agradecemos muchísimo tenerla aquí en el Hospital de La Paz y poder recurrir a ella para derivarle pacientes que, pues, con los que tenemos problemas a la hora de, pues, de mejorar su situación nutricional, bueno, con cualquier tipo de problema, que ya veremos que hay muchas maneras en las que se pueden afectar los pacientes con esta patología. Entonces, vamos a dividir la presentación de esta manera. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción y comentando los requerimientos nutricionales de los pacientes con enfermedad renal crónica. Posteriormente, Almudena nos va a hablar sobre la valoración nutricional y las recomendaciones y finalizaremos con el tratamiento médico. Entonces, vale, para empezar, bueno, a la hora de plantear por qué es importante la nutrición en la enfermedad renal crónica, yo creo que la respuesta pues nos la dan los propios pacientes cuando, por ejemplo, pues estamos en la consulta, estamos con un paciente y el paciente es algo que plantea. Yo creo, supongo que os habrá pasado, si habéis rotado por las consultas o por las diálisis, que es muy frecuente, es una duda y que con razón pues los pacientes expresan muy a menudo, suelen expresar pues todas estas preguntas y es algo, la verdad, que les importa porque también es algo con lo que ellos pueden, digamos, mejorar su calidad de vida y su pronóstico. Entonces, ¿a qué problemas nos enfrentamos? Pues tenemos problemas bastante diversos, desde la malnutrición, también tenemos, bueno, malnutrición también incluiríamos también la obesidad, también tenemos el desgaste proteico-calórico como malnutrición específica o más específica de la enfermedad renal crónica y por supuesto tenemos pues todas las alteraciones electrolíticas derivadas de la disfunción renal. Por lo tanto, pues con esta, digamos, con esta cantidad de problemas diferentes a los que se pueden enfrentar nuestros pacientes, perdón, la manera de abordarlos no va a ser la misma, desde luego, dependiendo del estado de la enfermedad renal crónica, del estadio en el que nos encontremos. Así, al principio, cuando nos interesa sobre todo controlar riesgos de enfermedad renal crónica, como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, manejar estos factores que pueden provocar enfermedad renal crónica y en esto las recomendaciones nutricionales también nos pueden ayudar, como por ejemplo intervenciones para perder peso, para mejorar el control glucémico o para mejorar el control de la hipertensión. Mientras que según avanza la enfermedad renal y va progresando y vamos perdiendo filtrado glomerular, aparecen complicaciones de la enfermedad renal como son la anemia, la acidosis metabólica, la sobrecarga de volumen, la hipertensión, también la inflamación, la malnutrición, la enfermedad mineral ósea y para todas ellas también el tratamiento nutricional pues nos puede aportar beneficios. Entonces, vamos a empezar comentando, bueno, un pequeño caso para preguntaros pues un poco qué es lo que os viene a la mente. No sé si tenéis
ya mucho conocimiento o no sobre tratamiento nutricional, pero un poco por comentarlo, ¿vale? Entonces sería un varón de 34 años con seguimiento en nuestras consultas por una nefropatía IgA. Actualmente tiene un estadio de enfermedad renal crónica G3A, A2 y presenta además hipertensión arterial. Por lo demás, el paciente no tiene otros antecedentes de interés. Entonces, el paciente pues, nos pregunta por qué debería comer o qué no debería comer, como hemos dicho antes. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle? Pues esto vamos a contestarlo aquí en el chat, lo vais poniendo. Sería A, evitar el consumo de frutas y verduras por su alto contenido en potasio. B, una dieta mediterránea. C, aumentar ingesta proteica para evitar la desnutrición. O D, ingesta de al menos 2 gramos de sodio al día para prevenir la hipovolemia. Entonces, pues vamos, os dejo un momentito aquí para contestarlo en el chat y vemos a ver si... Vale, veo que la mayoría estáis contestando la B. Entonces, vale, era fácil esta realmente. Vale, entonces, efectivamente es la B. Vamos a centrarnos ahora en ello hablando de los requerimientos nutricionales. Para ello, pues vamos a ir a las guías Kadoki sobre nutrición en la enfermedad renal crónica. Son las últimas guías que son de 2020, la actualización de 2020, y nos dan estas recomendaciones sobre patrones dietéticos, ¿vale? Actualmente, pues, está habiendo un interés creciente en nutrición sobre los patrones dietéticos y no sobre nutrientes individuales o por separado. Entonces, estudiando pues algunos patrones dietéticos, hay datos, por ejemplo, pues que relacionan la dieta mediterránea con un mejor perfil lipídico que puede ayudar a nuestros pacientes. Y por otra parte también una dieta rica en frutas y verduras en enfermedad renal crónica, pues estadio 1 a 4, puede reducir la carga ácida, puede reducir también o mejorar el control de la presión arterial y también puede reducir el peso en caso que queramos controlar el peso de nuestro paciente. Luego, sobre la carga ácida, que es algo también bastante interesante, las guías recomiendan reducir esta carga ácida aumentando la ingesta de frutas y verduras o con bicarbonato. Esto se basa, bueno, en los efectos deleterios que la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica tiene. Como ya todos sabréis, pues la enfermedad renal, la acidosis metabólica es un factor de progresión de la enfermedad renal y por otra parte también nos provoca una pérdida de masa muscular porque aumenta la proteólisis, aumenta también desmineralización ósea, con lo que nos puede empeorar la enfermedad ósea que en los pacientes con enfermedad renal. También aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por lo tanto, pues una dieta que reduzca la carga ácida que tienen nuestros pacientes y por lo tanto el bicarbonato sérico se encuentra más alto, recomiendan entre 24 y 26 mantenerlo, pues nos va a ayudar digamos, a todos estos niveles. Esta también es la razón por la que, como ahora mencionaremos, las dietas que son más bajas en proteínas no producen pérdida de masa muscular, sino que la mantienen debido a que la carga ácida disminuye. Sobre la ingesta proteica y energética, que ya he empezado a mencionarlo, las guías Kadoki también recomiendan que en adultos con enfermedad renal crónica de estadio 3 a 5, que estén metabólicamente estables, recomiendan bajo supervisión clínica estrecha restringir la ingesta de proteínas a 0,55 a 0,6 gramos por kilo de peso al día o una dieta muy reducida en proteínas con una ingesta entre 0,28 y 0,43 gramos por kilo al día, suplementada con cetoanálogos. La razón de hacer esta restricción proteica es porque las proteínas, una dieta alta en proteínas, como es la dieta occidental habitualmente
tiene un consumo de proteínas en torno o superior a 1,3 gramos por kilo. Estas dietas, una dieta alta en proteínas, provoca vasodilatación de la arteriola eferente, como vemos en la imagen, y por lo tanto aumenta la presión intraglomerular. Y todo esto, pues, como sabéis, la presión intraglomerular aumentada pues, es uno de los mecanismos que provoca la progresión de la enfermedad renal crónica. Es importante, y en las guías lo recalcan bastante, el hecho de que los pacientes deben estar metabólicamente estables para iniciar esta restricción proteica. Esto quiere decir que tienen que presentar una ausencia o no tener ninguna enfermedad inflamatoria o infecciosa activa, no haber sido hospitalizados en las últimas 2 semanas, no presentar un mal control glucémico, un mal control de diabetes mellitus, ausencia de enfermedades que provoquen un síndrome constitucional, como puede ser el cáncer, ausencia de antibióticos o inmunosupresores y ausencia de una pérdida de peso significativa. La presencia de alguno de estos factores pues, nos podría indicar que no es el mejor momento para iniciar una restricción proteica. Entonces, hablando pues, sobre cómo la dieta, la restricción proteica, protege la función renal. En este esquema aquí lo que vemos es lo que hemos mencionado, una dieta baja en proteínas provoca una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo la presión intraglomerular. A su vez también una dieta baja en sodio también nos ayuda a reducir esta presión intraglomerular, y también es otra de las recomendaciones muy importantes para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, la restricción de sodio. Vale. Con respecto a la ingesta proteica en el tratamiento renal sustitutivo, las guías nos recomiendan en pacientes en hemodiálisis crónica o en diálisis peritoneal aumentar la ingesta proteica, en este caso, a entre 1 y 1,2 gramos por kilos. Y luego, por otra parte, sobre los requerimientos energéticos, la recomendación que dan las guías para todos los pacientes con enfermedad renal es entre 25 y 35 kilocalorías por kilo, ajustado pues, según el nivel, la edad, el sexo, el nivel de actividad física y la composición corporal, y si el paciente pues, necesita ganar o perder peso. Entonces, es importante que la restricción proteica nunca debe ir acompañada de una ingesta menor de energía, sino que la ingesta de energía debe cumplir con estas 25 a 35 kilocalorías por kilo. Vale, luego sobre los requerimientos de otros micronutrientes, el potasio, como vemos aquí, en etapas 1 a 2 hay que individualizar, y en etapas 3 a 5, si está elevado, hay que reducir. Las últimas recomendaciones recomiendan reducir la ingesta de potasio solo como respuesta a la hiperpotasemia. Y con el fósforo similar. Con todo esto entraremos posteriormente en más detalle. Igual, como veis aquí, con el sodio tenemos una recomendación de reducir la ingesta de sodio al día a 2,3 gramos al día, que equivale a 100 milimol. Vale. Y le cedo la palabra a Almudena para que nos explique la valoración nutricional y las recomendaciones nutricionales. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora continúo yo un poco. Lo primero es decir que me ha hecho mucha ilusión que hay una nutricionista como yo entre los asistentes desde Perú, si no he leído mal. Así que eso me hace mucha ilusión. Bueno, y también pues agradecer la oportunidad que me dais de estar hoy un poquito aquí, pues hablando de lo que es mi profesión desde el 2008. Yo empecé en el servicio de nefrología con vosotros en el 2008. Y a raíz de ahí, pues he seguido hasta el día de hoy, pues principalmente con becas de investigación. Un poquito después de ver todos estos requerimientos que nos ha contado Miguel Ángel, pues yo os voy a hablar un poco de valoración nutricional y de esas recomendaciones haciendo un poco de hincapié.
es verdad que tenemos muy poquito tiempo y que encima hablo bastante deprisa. Entonces, pues bueno, no voy a poder explicar todo lo que me gustaría. Antes de nada, pues decir que para mí la enfermedad renal en alimentación tiene mucho que ver con dejar huella, porque pensar que cada una de las cosas y cada recomendación que deis sobre alimentación les va a dejar huella a los pacientes. Es decir, hay muchísimos pacientes que nos vienen a hemodiálisis y que nos dicen, no, es que yo tengo que bajar las proteínas porque tengo que cuidar mi riñón. O no, es que a mí me ha dicho el doctor que tengo que hacer la restricción de potasio y que no puedo tomar naranja o que tengo que seguir haciendo la doble cocción. Hay muchas veces, y que a mí como nutricionista a veces me da algo de rabia porque sois como los referentes, los maestros referentes de los pacientes con enfermedad renal a nivel de nutrición. Y es lógico, ¿no? Y que es lógico porque sois eso, los pacientes lo vais a tener que ver durante toda su vida, ¿no? Lo que me gusta a mí de la nefro es que trabajamos la nutrición desde el momento del diagnóstico y luego su evolución. Y que vosotros sois eso, sois como los maestros de la medicina. No existen traumatólogos, aunque se le rompa una pierna. Solo existen nefrólogos, pues exactamente igual pasa con la alimentación. Todo lo que decís deja huella, pero también la enfermedad renal deja muchísima huella. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que hagamos regulero o cualquier cosa que no detectemos en cualquiera de los momentos en los que está la enfermedad renal nos va a dejar huella. Lo que hagamos en hemodiálisis va a dejar huella en la composición corporal, no solo aquí, ¿no?, sino en la composición corporal de este paciente cuando esté trasplantado. Y así sucesivamente. Por eso para mí tiene tanto de huella. Cuando nos hablan de enfermedad renal, es verdad que siempre es como que malnutrición y enfermedad renal. Es verdad que existe malnutrición en la enfermedad renal, es verdad que está descrita por diferentes herramientas y cada vez estamos más convencidos y los últimos papers nos dicen que hay diferencias en relación sobre todo al área geográfica en la que yo mida esta malnutrición y también a la herramienta con la que la mida. Es verdad, como ha dicho Miguel, que la malnutrición en este tipo de pacientes tiene un nombre propio, que es ese desgaste proteico energético que se acuñó en el año 2008. ¿Y por qué tiene ese nombre propio? Pues porque tiene unas causas a veces que son muy similares, por ejemplo, a procesos cancerígenos, al cáncer, pero tienen algo que la hace diferente, que a mí es lo que más me gusta. Y es esa urea que la hace diferente, y también lo que la hace diferente es que a veces que hay que nutrir restringiendo y que hay que nutrir cuidando mucho la alimentación. Este desgaste proteico-energético es verdad que tiene muchas causas, pero yo me voy a centrar, por eso, porque tenemos poco tiempo, en que sepamos que en todo paciente renal hay una situación de hipercatabolismo y una situación también de baja ingesta y también de mayor gasto. Entonces, ¿por qué hay de mayor pérdida? ¿Por qué hay ese hipercatabolismo? Pues porque tenemos una situación de inflamación que depende de muchas cosas. Es verdad que depende de estas comorbilidades asociadas. Nutrir al enfermo renal no es solo nutrir el riñón, sino tenemos pacientes renales que a veces tienen pues, muchos diabéticos, muchos pacientes actualmente ancianos, geriatría, es decir, tenemos como muchas comorbilidades asociadas. También tenemos esa presencia de acidosis metabólica, la resistencia a la insulina, que va a hacer de por sí que el gasto de nuestros pacientes sea mayor, y por supuesto ese procedimiento de diálisis. La diálisis que dependerá no solo del tipo de técnica de diálisis, sino cuando estemos dentro de la técnica de diálisis de muchos otros factores. Y por otra parte, ese desgaste proteico-energético, que yo lo diferencio en hipercatabolismo, inflamación y baja ingesta, asociada a que, pues a veces a una dieta inadecuada por las restricciones a las que lo sometemos, ese proceso de anorexia y disminución de apetito, pues porque es verdad que en el enfermo renal está comprobado que estas vías que existen a nivel del apetito y del hambre, pues tenemos ahí diferentes motivos que nos dicen que están alteradas a la propia inflamación, a las toxinas urémicas y a ese procedimiento de diálisis que haga que no solo el paciente tenga más requerimientos, sino que a veces que el paciente presente más pérdidas. Esto sería como resumiendo. Porque es importante cuidar la alimentación. Es verdad que Miguel nos ha dicho muchas cosas y porque sabemos que toda malnutrición, no solo en el enfermo renal, tiene muchas consecuencias. Consecuencias de mayor mortalidad, principalmente por enfermedad cardiovascular, pero también de menor calidad de vida, pues por la fragilidad, también por un peor estado anímico, ¿no? Mayor riesgo de infecciones. Esto como cualquier otra patología. La diferencia es que esto es crónico, que esto es para siempre. Cualquier cosa que haga en la alimentación va a tener su repercusión para siempre. Y para mí tengo un motivo muy importante para dedicarme a esto, aparte que porque me parece que la nutrición en la alimentación renal es un proceso muy dinámico, es porque yo si ahora mismo os digo, oye, ¿qué momento de la semana recordáis más?
Pues yo sí os pregunto, digo, mis momentos que más recuerdo siempre tienen que ver con comida. Puede ser porque me dedique a pero tiene que ver con estar preparando la comunión de mi sobrino y tener que elegir una tarta. Hay pacientes renales que llegan a la consulta y que dicen, no, es que se va a casar mi hijo y no voy a ir a la boda, o le he dicho que me haga un menú especial. Y por otra parte, tiene que ver con que mis momentos de la semana también tiene que ver con tomarme una copa con una amiga o salir a comer por ahí. Simplemente por este motivo a mí ya me parece importante dedicar unos minutitos a esto de la alimentación. Cuando hablamos de alimentación, siempre tenemos que hacer una valoración nutricional, esa valoración nutricional adaptada y que exista un diagnóstico nutricional. Es verdad que a veces damos recomendaciones nutricionales sin tener estos diagnósticos nutricionales, pero en teoría, yo lo que digo es antes de realizar cualquier recomendación nutricional, tener un diagnóstico nutricional y estas recomendaciones que sean adaptadas. Si no cubrimos esas recomendaciones, mediante la ingesta oral tendremos que recurrir al tratamiento médico que así hemos llamado a todo lo que sea la suplementación o bien la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Cuando hablamos de valoración nutricional adaptada, pues no tenemos tiempo para realmente contaros cuál sería una valoración nutricional completa en el paciente renal, pero tenemos que tener en cuenta diversas cosas que esperemos que podamos pues deciros así como cosas importantes. ¿Qué factores nos van a afectar al estado nutricional y que siempre tenemos que considerar? Principalmente el estado de hidratación de nuestros pacientes. Uy, que se me ha ido, perdonadme. Ahí estamos. El estado de hidratación, la inflamación, la presencia de proteinuria, así como la función renal y el tratamiento renal al que esté sometido el paciente. Cualquiera de estas cosas nos va a alterar o bien en parámetros bioquímicos o bien en parámetros de composición corporal. Yo cuando me pongo a hacer una valoración nutricional siempre digo, o cuando hablo de alimentación, es muy fácil mentir sobre alimentación, también pensar, y muy complicado a la vez, pero pensar que nosotros a comer es algo que hacemos de manera habitual todos los días, también que todos sabemos de alimentación. Yo me pongo en modo fotógrafo y en modo instagramer completamente. Esto quiere decir que cuando voy a hablar con un paciente de comida, digo, a ver, presta atención, mira todos los detalles porque cualquier cosa puede ser importante en este paciente y sobre todo presta atención a lo que come y a lo que te va a decir. Sabemos que existen diferentes tipos de malnutrición. Muchos, o sea, si tú te pones a ver la literatura en relación a malnutrición en enfermedad renal, tenemos desde los que nos hablan de malnutrición, inflamación, aterosclerosis, el síndrome de malnutrición, inflamación, todo eso no podemos olvidar que es malnutrición y como tal vamos a tener que tratarla. Pero la malnutrición tiene nombre y la malnutrición tiene apellidos. Es decir, realicemos una valoración nutricional, pongámosle nombre, pero también esto puede tener apellidos. Puedo tener un paciente que tiene cualquier tipo de malnutrición porque tiene una albúmina baja, pero también puede estar obeso. O sea, una cosa no exime la otra, que a veces nos quedamos solo con que el paciente esté obeso y ya está, y no miramos más allá. Cuando hablamos de malnutrición, el concepto tiene que ver con que es la inadecuada ingesta de nutrientes, ya sea por defecto o por exceso, por eso englobamos los términos de obesidad dentro de la malnutrición. Cuando hablamos de desnutrición, ya tiene que ver con que hay un déficit de ingesta en relación a esos requerimientos que nos ha dicho Miguel. Y también tenemos otros términos que cada vez son más importantes, como es el término de sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular y de fuerza, que principalmente es característica del envejecimiento, pero que la encontramos en nuestros pacientes porque, pues por esa inflamación y porque cada vez el músculo de los abuelitos es más similar al músculo de nuestros pacientes, aunque no sean abuelitos. Y la situación de desgaste proteico energético. Esto es esta malnutrición diferente que encontramos, que es que progresivamente a lo largo de todo el proceso de enfermedad se van a disminuir los depósitos proteicos y las reservas energéticas, por lo que hemos dicho anteriormente. Es un factor inherente a la enfermedad renal, que si nosotros no hacemos nada con la nutrición, cada vez va a ser mayor este desgaste proteico energético. Y que por supuesto, normalmente se encuentra asociado a que esta disminución de la capacidad funcional y este hipercatabolismo que también se produce de manera innata en los pacientes, por lo que hemos comentado anteriormente. Para cribar malnutrición, llame como se llame, es decir, hay veces que nos vamos a albúminas, prealbúminas, dejémonos, yo digo, ostras, a veces cuando un paciente te tiene una albúmina baja de 2,1, ya va a ser complicado revertir, y es como que utilizamos suplementos, nutrición parenteral, y dices, ostras, es que esto no funciona para nada, porque hay veces que tenemos que ir un poquito antes. Yo es verdad que cada vez incluso, yo me acuerdo la primera vez que pauté un suplemento en hemodiálisis, eran los Suplena que eran de lata.
Yo tenía un miedo porque encima el nefrólogo que llevaba la hemodiálisis era el típico nefrólogo muy, muy recto, que a mí me daba muchísimo miedo, y cuando le fui a plantear que un suplemento a un paciente me decía que no, que eso tenía mucho sodio. Entonces yo al principio no pautaba muchos suplementos, ahora pues intento ser un poco más transgresora, no solo en los suplementos, sino en las recomendaciones dietéticas a nivel de acercarlo cada vez más a dieta mediterránea para que el paciente siga teniendo momentos. Cuando hablamos esto de valoración nutricional, antes de la valoración, como en cualquier patología, tenemos un cribado, unos métodos de cribado. ¿Hay algún método de cribado que realmente esté validado para el paciente con enfermedad renal? No. Tenemos el INUT, que es para pacientes hospitalizados, pero realmente no hay ninguno. Pero como cualquier método de cribado, lo importante es la pérdida de peso y la disminución del apetito de manera voluntaria, y la pérdida de peso también. Cuando está cualquiera de estos dos factores cuando lo tenemos en cualquiera de nuestros pacientes, ya algo tendría que hacernos clic en nuestra cabeza de que algo está pasando. Es verdad que tenemos la suerte que no tenemos cribados, pero tenemos escalas de valoración nutricional, de malnutrición, que nos acercan un poco más a una valoración nutricional completa, y que esas escalas incluso se asocian con diagnósticos nutricionales, ¿no? ¿Qué escalas tenemos? Pues realmente tenemos dos, la valoración global subjetiva y la escala de malnutrición e inflamación, que es la que voy a explicar a continuación. Pongo las dos, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que para pacientes en diálisis peritoneal no está validada la escala de malnutrición e inflamación. Es decir, yo aquí invito a que cada paciente es diferente y, por supuesto, cada etapa de la enfermedad renal la tengo que trabajar de una manera diferente, ¿no? Dentro de la escala de malnutrición, repito, validada para todos, menos para DP, es una escala semicualitativa, que es muy facilita de pasar. Son 10 ítems, de estos 10 ítems, los primeros 8 están relacionados principalmente, el primero, como no, con disminución de peso, el segundo con disminución de la ingesta, y valorarlos entre 0 y 3. Tercero, si existen síntomas gastrointestinales, el cuarto con la incapacidad funcional, y el quinto relacionado con las comorbilidades. En hemodiálisis, por ejemplo, en vez del número de comorbilidades, sería número de años que esté en hemodiálisis el paciente. Y luego, por supuesto, parte de exploración física, disminución de grasa, disminución de masa muscular, índice de masa corporal, y tendríamos los parámetros a valorar de albúmina y de transferrino. Esto nos da una puntuación de 0 a 30. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Pues que si esta puntuación es mayor de 5, se relaciona con mayor mortalidad en pacientes en hemodiálisis, en pacientes trasplantados y en pacientes en estadios 4 y 5, que es lo que está validado. Bien, y es verdad que diversos autores posteriormente le han dado una valoración a esta escala en relación a ponerle un diagnóstico nutricional. Bien, es decir, si ya tenemos que sería de 6 a 7, perdona que estoy ahí, de 6 a 7, ya tendríamos a partir de ahí que sea una desnutrición moderada, severa y extrema. Esta es como esta escala, que eso que no es una valoración nutricional completa, pero que nos da una idea. Aunque yo vuelvo a lo mismo, y como punto muy clave, valoramos peso y valoramos pérdida de apetito. A mí, por ejemplo, si hay un paciente en diálisis que tiene unas ganancias interdiálisis de medio kilo, yo voy a decir, ostras, aquí algo me está pasando, que es anúrico completamente, digo, pero realmente es muy, muy poquito, y ya me pasaría y preguntaría si no hay ningún proceso de diarrea ni ningún proceso por el que exista pérdida, pues realmente diría qué está pasando con tu alimentación y valoraría bien ese estado nutricional. Realmente la valoración nutricional completa, para hacer las cosas bien, tendría que ser parámetros bioquímicos, antropométricos, de composición corporal mediante bioimpedancia, los diferentes tipos que tenemos, monofrecuencia, multifrecuencia o espectroscópica, valorar la ingesta y otros métodos como la medición de la capacidad funcional para poder realizar diagnóstico de sarcopenia, que tenemos la dinamometría y tenemos varios test de capacidad funcional. Yo he subrayado aquí, he puesto aquí en azul el tema de la ingesta, porque hay veces que no la valoramos, hay veces que no preguntamos a nuestros pacientes qué es lo que comen, ¿no? Es verdad que es importante explorar el apetito, pero también a veces preguntarle, pero usted cómo está comiendo, porque es la única manera en la que yo voy a saber si realmente cubre requerimientos o no, lo que él me diga, lo que él sienta, lo que él perciba.
una vez que tengo ese diagnóstico nutricional, me pasaré este tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional comenzaría por calcular estos requerimientos que nos ha ido comentando Miguel, ¿no? Yo resumo de una manera fácil. Energía es igual en todos los estadios, es lo que nos recomienda, teniendo en cuenta el diálisis peritoneal, que a veces pasamos por desapercibido esa absorción de glucosa mediante el peritoneo, que lo tendríamos que restar a estos requerimientos. La ingesta proteica, pues tendríamos desde etapas iniciales 0,8. Luego es verdad que aún así, pese a todo, las guías nos siguen diciendo dietas de restricción moderada en proteínas, 0,55, 0,6, y luego iríamos subiendo en hemodiálisis IDP, y en trasplante volveríamos a dietas de 0,8, 0,1. En relación potasio-fósforo, solo restringir en el caso en el que sea necesario. ¿Cómo hacemos todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos este tratamiento dietético una vez que tenemos esos requerimientos? Pues primero es, dame un motivo y te ayudaré, ¿no? Dame un motivo y cambiaré, buscar realmente ese motivo por el que el paciente quiera o no cambiar la alimentación. Tenemos a muchos pacientes que están también con sus albúminas bajas o que están también con sus obesidades. Y sobre todo dar herramientas nutricionales, ¿no? ¿Qué herramientas nutricionales tenemos? Pues en relación al potasio y al fósforo, recordemos que lo que comen está bien, pero que hay muchas otras cosas detrás. Con el fósforo sabemos que existe el fósforo orgánico y sabemos que existe el fósforo inorgánico. Principalmente no quitemos alimentos, principalmente iremos a eliminar ese fósforo inorgánico de la dieta. ¿Dónde se encuentra? Pues sabemos que en alimentos ultraprocesados principalmente, y que su absorción es mucho más elevada que el que se encuentra presente en los alimentos. Por eso decimos, vamos a empezar a disminuir por ahí. En relación al potasio, estamos cambiando mucho las cosas en relación al potasio, ¿no? Primero, ya no es tema de dobles cocciones, ahora sabemos que es el remojo durante 6-8 horas y luego hacemos una cocción simple en vegetales, en hortalizas y en las legumbres. Pero ¿quién se toma unos garbanzos que no ha hecho una cocción previa? Es decir, cada vez estamos facilitando más el asunto. En relación al potasio, ojo, controlamos estreñimiento, ¿no? Cuanto más tiempo tengamos ahí o sea, la absorción que va a existir de potasio a nivel de también vía fecal va a ser importante en estos pacientes. Controlemos también qué medicación está tomando. A veces quitamos alimentos cuando el motivo es el estreñimiento, cuando el motivo son algunos tratamientos que están tomando, algunos antihipertensivos que los vamos a tener que seguir manteniendo, fenomenal, pero tenemos que tener este ten con ten en relación a la alimentación, que a veces pensamos que es solo la alimentación. Pacientes diabéticos, hay muchos pacientes diabéticos que estas hiperpotasemias son secundarias a que tienen un mal control metabólico. Vamos primero a hacer este control metabólico antes que la restricción. Y por supuesto, también sabemos que hay potasio inorgánico y potasio orgánico, y que el potasio inorgánico cada vez está más presente en los alimentos. La mayoría de los aditivos tienen potasio o fósforo. Bien, entonces, ¿qué sería? Si quitamos ultraprocesados, eliminamos dos de los grandes componentes, ¿no? Dos de estos grandes, digamos, alimentos que contienen tanto potasio como fósforo. ¿Qué cosas me ayudan a mí principalmente? Pues preguntarle al paciente, ¿no? ¿Qué quiere saber usted sobre alimentación? Antes de ponernos a dar a veces información como locos, preguntar. Y algo que me ayuda mucho es en qué cree que puedo ayudarle en relación a la comida, y sobre todo no juzgarles porque a veces saben mucho más que nosotros. Hay pacientes que llevan 30 años con la enfermedad renal y voy a dar consejos yo, que sabía las cosas mejor que yo. Y por supuesto siempre tener la mirada de un niño a la hora de valorarles. Y si no sé, derivar siempre a cualquier compañero. También decir que la alimentación depende de muchas cosas en la enfermedad renal, no solo del estado nutricional, sino también de la técnica de diálisis. No es lo mismo una hemodiálisis domiciliaria diaria que una hemodiálisis hospitalaria. No va a ser lo mismo a nivel de nutrición. Esto también lo tenemos que valorar porque no es café para todos. No es lo mismo en diálisis peritoneal una técnica automatizada que una técnica manual. La cultura y, por supuesto, la edad y el sexo de nuestros pacientes y esa comorbilidad y ese estado anímico en el que tienen. Si a mí me toca hablar de recomendaciones, no esta parte, yo no podía olvidar un número de pacientes que cada vez va siendo mayor. De hecho, pues cada vez salió un libro publicado hace varios años en relación a el paciente con enfermedad renal crónica
avanzada y con ese cuidado paliativo, ¿no? En estos pacientes que hacemos, lo que nos dicen los expertos es mantener el placer de la alimentación, intentando favorecer sobre todo esta adaptación del enfermo y la familia a la situación, pero sobre todo asociado a disminuir síntomas y a normalizar. Y después de todo esto, pues si el paciente no come, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que nos dicen las guías es que yo calcule estos requerimientos, compare qué es lo que come y si el paciente tiene una ingesta baja, mirar la causa. Puede ser la causa una inflamación, pues tengo que mirar qué es lo que hay ahí. A veces tenemos pacientes que están inflamados de manera constante. Y si veo que no cubre esos requerimientos, hacer algo, no quedarme ahí. ¿Qué nos dicen las guías? Pues si no cubren y van diciendo un 50, un 75%, es decir, si no cubren los requerimientos, probamos con la alimentación, si no con la suplementación y si no, lo que nos va a contar Miguel a continuación. Y nos dice que principalmente con fórmulas específicas. Yo como puntos claves de todo esto traigo aquí los platos favoritos de gran parte de los pacientes que tenemos a día de hoy en hemodiálisis, como pueden ser palomitas de colores, como pueden ser, estos son unos callos y como pueden ser unas alcachofas. Ninguno de estos alimentos se lo hemos prohibido a día de hoy. Como punto clave es que los pacientes sigan teniendo momentos, que les ayudemos. En relación a la nutrición, valoremos nutricionalmente. Si no tenemos todas estas herramientas, pérdida de peso involuntaria y disminución de apetito, que nos chirríe. Si esperamos a que esté una albúmina de 2,1, va a ser complicado que incluso siga manteniendo el placer de comerse estos callos. Y lo dejo con esto. Esto fue un correo que escribió la hija de una paciente, ¿no? Que nos escribió diciendo que en relación a la comida, pues que su madre iba comiendo, pero que sigue con la anarquía y que la culpa es suya porque la compro de todo. Pero cuando la veo comer, se me alegra el corazón. Ahora deja que falte la silla de ruedas si quiere andar. Pero es eso, cuando veo comer a alguien, se le alegra el corazón. Y yo por mi parte ya he terminado, daros las gracias, perdonar por haber ido tan rápido y espero pues que os haya enseñado algo y sobre todo agradecer siempre al equipo con el que trabajo y a los pacientes, eso siempre, por permitirme dedicarme a lo que me gusta. Y te dejo ya, Miguel. El audio, Miguel, quítate el audio. Miguel, el audio, por fin. Ay, perdón. Bueno, Almudena, muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora para terminar, pues, a ver, aquí. No, espera, no sé si lo estoy compartiendo bien. Aquí, perdón. Vale. Y ahora para terminar, pues vamos a hablar un poquito del tratamiento médico, de lo que ya hemos empezado a mencionar, de la suplementación, ¿vale? Para hablar de esto, yo creo que la mejor manera vamos a empezar con un caso que está basado en un paciente que hemos tenido en la unidad de hemodiálisis, un varón de 66 años con una enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética que inició en hemodiálisis en 2004. Posteriormente se trasplantó en 2007 y por pérdida de función del injerto renal tiene que volver actualmente a hemodiálisis. Entonces, cuando vuelve a hemodiálisis, el paciente pues presenta una situación de fragilidad, refiere una anorexia bastante importante, está comiendo poco, y en la analítica pues tenemos una urea prediálisis de 172, la albúmina es de 3,3 y la prealbúmina de 16, con una PCR de 82. Entonces, con estos datos, con este caso, ¿qué es lo que os parece que tendríamos que hacer? Podríamos hacer una valoración nutricional y recomendaciones individualizadas, optimizar la dosis de diálisis, iniciar nutrición para enteral intradiálisis, A y B o todas. Vamos a contestar por aquí por el chat y ahora lo vemos, a ver. ¿Vale? Hay aquí una respuesta. Vale, hay varias. A ver un ratito más aquí. Vale. Vale, pues aquí hay varias respuestas. Bueno, pues entonces vamos a empezar, como nos ha comentado Almudena, el desgaste proteico-calórico, que en inglés por sus siglas PEW, por Protein Density Wasting,
es una de las maneras de desnutrición que es propias de la enfermedad renal crónica. Tiene varias causas que lo provocan, entre ellas pues, está la reducción de la ingesta, que está causada, entre otras cosas, por la toxicidad urémica. La propia toxicidad urémica también contribuye a este desgaste. Enfermedades, otras comorbilidades como la diabetes, que puede ir acompañada de una gastroparesia diabética, la depresión también, y luego un aumento del catabolismo y alteraciones, como ya hemos mencionado, como la acidosis metabólica, que puede provocar, aumenta el catabolismo, aumenta el catabolismo a nivel muscular, aumenta la sarcopenia. También el hiperparatiroidismo nos va a aumentar el catabolismo y por lo tanto las necesidades energéticas. Y la inflamación también influye de manera muy importante en esta patología. Entonces, pues tenemos que corregir, para prevenir este problema, tenemos que corregir pues estos factores. Para corregir, pues digamos, las alteraciones urémicas, es importante asegurar que el paciente recibe una dosis de diálisis adecuada. Tenemos que corregir la acidosis metabólica, así como estas otras alteraciones que hemos mencionado, que pueden aumentar este catabolismo, como son el hiperparatiroidismo y también la resistencia. También existe la resistencia a la hormona del crecimiento, la resistencia a la insulina, y también incluso el hipogonadismo. Y también corregir factores proinflamatorios, como por ejemplo en pacientes en hemodiálisis, los catéteres venosos centrales frente a las fístulas, o en pacientes como el paciente de nuestro caso, que lleva todavía el riñón, el antiguo trasplante, que puede ser un foco también de infección. Vale, entonces este paciente en revisión, una vez pues ajustada la dosis, bueno, la opción, la mejor sería la D, porque la valoración nutricional, como hemos mencionado, pues para ponerle un diagnóstico a lo que le ocurre a este paciente y ver qué le podemos aportar, qué le podemos recomendar, y por otra parte también optimizar la dosis de diálisis para prevenir este desgaste. Entonces, cuando le vemos posteriormente en consulta, ¿vale? Tiene un KTV de 1,42, mantiene una función renal residual de 6 mililitros por minuto, ajustado según superficie corporal. En la gasometría venosa prediálisis el bicarbonato es de 22 milimol litro, y en la analítica los parámetros, digamos, nutricionales pues no han mejorado. La albúmina sérica es de 3 y la prealbúmina de 15,8. Entonces aquí tendríamos que plantearnos el siguiente paso. Iniciaríamos la nutrición parenteral e intradiálisis, restringiríamos proteínas para preservar la función renal residual, iniciamos suplementación nutricional oral con alta densidad en proteínas y energética, alargamos las sesiones de diálisis para optimizar el KTV y conseguir un KTV superior a 1,7, o hacemos todo. Pues igual, a ver, vamos a ver si aquí qué opciones os parecen las mejores. Vale. A ver, ¿alguna otra respuesta? Vale. Bueno, entonces, pues como hemos mencionado, digamos, la intervención nutricional sigue más o menos pues esta secuencia de hechos. Tras el consejo dietético y las recomendaciones nutricionales, si con esto no conseguimos que el paciente consiga una adecuada ingesta y no consiga completar los requerimientos energéticos con la ingesta, digamos, oral, con la nutrición a partir de los alimentos que toma, el siguiente paso que tenemos que plantear es una suplementación nutricional oral, aparte del consejo dietético, es decir, añadir suplementos nutricionales. Sobre todas las opciones que había,
La nutrición parenteral intradiálisis, como vemos aquí, estaría unos pasos más adelante, no sería la primera opción. La restricción proteica, como ya hemos comentado, no estamos en la situación en la que estamos ahora, el estadio de la enfermedad, las recomendaciones no son las de restringir proteínas, sino, como es un paciente que se encuentra en hemodiálisis, el objetivo de ingesta proteica es entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso. Y tampoco, además, según el caso clínico, tampoco estaría en una situación metabólicamente estable. Alargar las sesiones de diálisis con un objetivo de KTVE superior o igual a 7, bueno, el KTV que presenta ya es el que recomiendan las guías, está por encima del recomendado, y en estudios como el estudio EMO para hemodiálisis o el ADMEX para diálisis peritoneal, se ha visto que llevando el KTV por encima de estos valores recomendados, no se consigue optimizar el patrón nutricional. Entonces, pues la opción correcta sería la C, como hemos visto. El siguiente paso sería la suplementación oral. Entonces, volvemos de nuevo a las KDOQI del 2020 para ver lo que nos recomiendan. Pues recomiendan que en adultos con enfermedad renal, estadio de 3 a 5 en diálisis, con riesgo de desgaste proteico-calórico, iniciar un ensayo de al menos 3 meses de soporte nutricional oral, con suplementación oral, si el consejo dietético por sí solo no consigue alcanzar los requerimientos de energía y de proteínas. Lo siguiente que nos recomienda es la nutrición enteral, que sería para los pacientes que crónicamente no consiguen alcanzar los requerimientos con el consejo dietético y los suplementos nutricionales orales. Y por último, la nutrición parenteral total y la nutrición parenteral intradiálisis estarían recomendadas posteriormente si estas medidas pues, no consiguen que los pacientes alcancen estos requerimientos. Estas guías, las KDOQI, no dan mucho más detalle sobre esta suplementación, y vamos a basarnos sobre la suplementación oral en las guías de la International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Entonces, lo que recomiendan es cuándo estaría indicado iniciar esta suplementación oral. Pues cuando tenemos un apetito y una ingesta reducidos, una ingesta proteica o energética inferior a la recomendada, y además tenemos marcadores nutricionales como una albúmina sérica por debajo de 3,8 y una prealbúmina sérica por debajo de 28. Otro dato que nos podría hacer iniciar una suplementación es una pérdida no intencionada de más de un 5% de peso corporal ideal o peso normohidratado estimado a lo largo de 3 meses, el empeoramiento progresivo de parámetros nutricionales o una valoración global subjetiva en rango de desgaste proteico calórico. Entonces, como veis, pues este es el caso de nuestro paciente pues cuando inició hemodiálisis. Los objetivos, ¿cuáles son? Pues llevar la albúmina por encima de 4, la albúmina por encima de 30 y garantizar pues los objetivos nutricionales. Que la ingesta proteica sea mayor de 1,2 para conseguir pues, optimizar esta albúmina, esta prealbúmina, estos marcadores inflamatorios, o mayor de 0,7 en los pacientes con enfermedad renal de estadios 3 a 4, no en diálisis. Y, como hemos mencionado, una ingesta energética que sea de 30 a 35 kilocalorías por kilo. La suplementación oral puede aportar entre 7 a 10 kilocalorías por kilo y entre 0,3 a 0,4 gramos por kilo de peso de proteínas. Es decir, la suplementación oral es un apoyo a la dieta oral, pero no la sustituye y no la debemos pautar como sustituta de una comida. Lo mejor es pautarlo de 2 a 3 veces como complemento fuera de las comidas sin que las sustituya. Entonces, la suplementación oral nos permite un aumento de la ingesta proteica y energética, y la ventaja es que con los suplementos que están diseñados para enfermedad renal crónica, sin sobrepasar las restricciones de fósforo y potasio, debido a que los suplementos diseñados para enfermedad renal tienen una baja concentración de minerales, tienen bajo volumen, es decir, muy alta densidad de energía y proteína, y bajo también índice glucémico.
Entonces permiten esta mejoría de biomarcadores y mejoría también de calidad de vida y funcionalidad. ¿Qué suplementos tenemos que utilizar? Pues en la enfermedad renal, en la que todavía no precisa terapia renal sustitutiva, con bajo contenido en proteínas, como venimos diciendo hasta ahora, y en pacientes que ya están en terapia renal sustitutiva, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, suplementos con un alto contenido en proteínas. El siguiente paso es la nutrición enteral, según lo que hemos visto. Esta nutrición enteral se podría administrar a través de una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, una gastrostomía endoscópica percutánea o una yeyunostomía. Estaría indicada en pacientes que no pueden tolerar suplementación oral, en pacientes con anorexia grave, problemas de deglución y en periodos perioperatorios y de estrés. ¿Vale? Esta nutrición tiene varias ventajas. Nos aporta cantidades y composición adecuada de todos los nutrientes, posibilita utilizar fórmulas especiales, formulaciones concentradas, se puede administrar diariamente durante varias horas del día y en los horarios más convenientes, por ejemplo, a lo largo de la noche. Sin embargo, es un tipo de nutrición que es probable pues, que los pacientes o bien no toleren o sea muy disruptivo para ellos. Pues el hecho de tener que tener una sonda nasogástrica, pues claro, pues es algo ya bastante invasivo. Entonces, este es el punto negativo y por lo tanto, pues probablemente muchos pacientes lo van a rechazar. Una opción que tenemos en el caso de los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo, en concreto con hemodiálisis, es la nutrición parenteral intradiálisis, que es un tipo de nutrición parenteral que, como hemos visto, sería el siguiente escalón. Es un subtipo de nutrición parenteral que nos permite aprovechar el acceso vascular del que disponemos para realizar hemodiálisis. Se considera una nutrición parenteral central porque el acceso de diálisis nos permite un alto flujo y es importante recalcar esto. Es una nutrición parcial. Nos permite completar de manera parcial los requerimientos nutricionales de los pacientes, pero no cubre la necesidad total diaria, porque no es posible administrar todos los requerimientos nutricionales en el tiempo de una sesión de diálisis. Entonces, ¿qué pacientes podrían beneficiarse de esto? Pacientes que tienen un desgaste proteico-calórico y una ingesta inadecuada de energía o proteína, que no toleran una nutrición oral o enteral adecuada y, importante, que los requerimientos de proteína y energía sean alcanzables en conjunto con la nutrición oral o enteral, dado que si no pudiéramos alcanzar estos requerimientos junto con la nutrición oral, tendríamos que plantear una nutrición parenteral total. El estudio más importante que se ha realizado con la nutrición parenteral intradiálisis es el FINE-S, que se realizó en Francia y compara la nutrición parenteral intradiálisis con suplementación oral versus solo suplementación oral. Encontró una similar mejoría en los parámetros nutricionales en ambos grupos y no encontró diferencias en hospitalización o mortalidad. Es decir, realmente el problema de la nutrición parenteral intradiálisis es que tenemos poca evidencia de calidad de su utilidad clínica. ¿Qué criterios de inicio tenemos? Para estos criterios tenemos que irnos al consenso de la SEN y de la SEMPE de 2010, que nos marca que son necesarios 3 entre estos criterios. Una albúmina menor de 3,5 o prealbúmina menor de 20, con una creatinina sérica prediálisis menor de 8 durante 3 o más meses, pérdida de peso en los últimos 6 meses superior al 10-20% del peso habitual o ideal, un índice de masa corporal inferior a 18,5 o datos en las escalas que nos ha comentado ya Almudena de desnutrición moderada severa. Una ingesta calórica inferior a 28 kilocalorías por kilo al día o una ingesta proteica inferior a 0,75 gramos por kilo día. Recomendemos, claro, que en pacientes en hemodiálisis. Y recomiendan un periodo de administración mínimo recomendado de 6 meses. Mientras que para retirarlo, por supuesto, habría que retirarlo si no fuera tolerado o si fuera ineficaz y a los 6 meses no hubiera mejoría.
y también si completamos pues, los objetivos del tratamiento, que es una mejoría del estado nutricional con una albúmina por encima de 3,8 o un peso seco, un peso normohidratado por encima del 80% del peso ideal. Una valoración global subjetiva con un estado nutricional normal o desnutrición leve y un aumento de la ingesta oral que haga innecesaria esta nutrición parenteral, con una ingesta de proteínas mayor al gramo por kilo día y de calorías mayor a los 30 kilocalorías por kilo, las que llevamos comentando hasta ahora. Las ventajas que tiene esto: la seguridad y la comodidad, la facilidad para administrarlo, ya que se hace en el propio tratamiento de hemodiálisis, el que no requiere un acceso vascular específico, que es independiente de la anorexia, del apetito del paciente o de su función intestinal, independiente también del cumplimiento del paciente, la adherencia terapéutica, no interfiere con sus actividades diarias. La ultrafiltración durante la diálisis nos permite reducir el riesgo de sobrecarga de volumen, que podría estar asociada, por ejemplo, a la nutrición enteral que hemos comentado a través de sonda nasogástrica, por ejemplo. La mejoría de los parámetros antropométricos, como el aumento del peso seco y de la circunferencia muscular del brazo, y la mejoría de parámetros bioquímicos. Por contra, tenemos pues lo que hemos comentado, una limitación del tiempo y por lo tanto del aporte de nutrientes que se pueden administrar en ese tiempo, que no nos permite que esta sea una nutrición parenteral total, sino que es una ayuda, pero tenemos que mantener la suplementación oral y la ingesta oral, por supuesto. No hay datos que demuestren una mejora de la mortalidad, sobre todo no hay datos en estudios aleatorizados. Hasta el momento, el tiempo requiere tiempo y esfuerzo por parte del personal de enfermería, puede provocar alteraciones metabólicas o electrolíticas, sobre todo de importancia la hipertrigliceridemia que puede provocar, la hiperglucemia que puede provocar también, o el riesgo de hipoglucemia reactiva al retirarla, sobre todo en pacientes diabéticos con mal control metabólico. Y también el mayor coste, mucho más importante, en comparación con los suplementos nutricionales orales. Y eso es todo. Pues muchas gracias. Y ahora, pues si tienen cualquier duda, pues creo que lo podemos comentar por aquí, por el chat. Muchas gracias, doctores. Yo quería, bueno, agradecerles porque ha sido una excelente ponencia. De tu parte, Miguel Ángel, y de Almudena también han comentado cosas que son muy claves y muy prácticas a la hora de la valoración nutricional de los pacientes con enfermedad renal, porque esto para los nefrólogos a veces termina siendo como un mundo oscuro y es como, bueno, vamos a referirle al nutricionista. Y de verdad el nefrólogo es como ese médico que está ahí al pie del paciente con enfermedad renal y que ellos tienen como referencia, nos tienen como referencia y la respuesta debemos tener, la respuesta correcta. Yo quería hacerle algunas preguntitas. Miguel Ángel, ¿recomiendan, en los pacientes en hemodiálisis, recomiendan que los batidos se den en algún momento en específico? Porque se ha escuchado que hablan de durante la diálisis o fuera de las comidas o fuera de la diálisis. ¿Qué recomendaciones tienes al respecto? Sí, las recomendaciones lo que dicen es tomarlo fuera de las comidas para que no deben pautarse como sustitutos de una comida, sino fuera de ellas 2 o 3 veces al día. Esa es la recomendación. La opción de darla en la diálisis, los días de diálisis, también lo recomiendan como una medida para favorecer la adherencia. Entonces también lo estaríamos dando fuera de la comida y el paciente, pues, bueno, el personal de enfermería de la diálisis, pues, podría, digamos, incentivarle la ingesta del batido. Entonces también esto nos podría favorecer, digamos, la adherencia terapéutica. Vale, muchísimas gracias. Y lo otro que quería preguntarle a Almudena es, bueno, durante la consulta, sabes que a veces siempre vamos corriendo con el tiempo, es un poquito más complejo hacer como toda la valoración nutricional del paciente, pero que es algo imprescindible durante la consulta, por lo menos de enfermedad renal crónica avanzada. ¿Recomiendas, digamos, algunas preguntas claves que nos ayuden, algo sencillo, algo corto,
que como tal nos ayude a hacer un screening de qué pacientes necesitan, de pronto que nos enfoquemos más bueno, a toda la valoración nutricional, pero que tenga más requerimientos que otros. Muchas gracias, Sol. Pues a ver, yo siempre lo que diría es eso, ¿no? El valorar si ha existido, o sea, pesar a los pacientes y valorar si ha existido una pérdida de peso y si ha sido involuntaria, ¿no? Exactamente lo mismo en relación al apetito. ¿Cómo es tu apetito? Pero tu apetito en relación a antes. Hay pacientes que tenemos que han comido poco toda la vida, ¿no? Entonces, que estas dos cosas no se nos olviden. Si tenemos alguna duda de cómo está comiendo, preguntarle alguna cosa completa en relación a su alimentación. Oye, mira, ¿pero qué comiste ayer? Porque yo creo que los parámetros analíticos los tenéis y los miráis. Los que tenéis bioimpedancia lo miráis y lo hacéis. Pero se nos olvida esta parte que es realmente sobre la que tiene más poder el paciente, que es sobre la comida. Entonces yo, estas dos cosas, de valoración de la ingesta y de la valoración de la pérdida de peso, si han sido, que lo han perdido de manera involuntaria, ahí ya tendría estos estados de alarma en mi cabeza. Y luego en relación a lo de la suplementación, pues yo quería añadir que no se nos olvide que la eficacia metabólica en relación a los suplementos, sabemos que a nivel proteico, pues o sea, que hay estudios que nos dicen que los procesos durante la diálisis hay una eficacia metabólica mayor, lo mismo que en periodos después, pero después de las cenas, ¿no? Como antes de irnos a dormir. Entonces, como que son momentos bastante buenos para dar esos suplementos a nivel de esa eficacia metabólica. No sé, Sol, si he contestado un poco a Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Si alguna otra persona tiene alguna duda, les invitamos a que desbloqueen su cámara y desbloqueen su micrófono y podamos hacerlo de manera más interactiva, sobre todo por si alguien no se anima o no tiene que activar la cámara, pero para hacerlo más interactivo, ya que tenemos esta herramienta donde pues, nos contestan con tanta facilidad que estaría muy bien aprovecharla. Bueno, yo creo que por ahora no hay nadie más que se anime. Vamos a dar un minutito más, o si alguien quiere escribir una pregunta en el chat, pues estoy seguro que estos ponentes que nos han dado todo con tanta facilidad, pues estarán encantados de contestar. De igual forma, queremos agradecerles nuevamente de parte del equipo de los miércoles nefrológicos la accesibilidad al tema y que hayan estado totalmente dispuestos a ayudarnos y a aumentar el conocimiento, así sea un poco, en este mundo de la nutrición. Si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, pues estamos a la espera. Y si no, invitarlos a las siguientes sesiones de miércoles nefrológicos. Tenemos una sesión organizada mensual. Pueden contar con el calendario que está publicado en la página. Y nada, les esperamos y esperamos que esta sea muy nutritiva la información que puedan obtener de aquí a propósito del tema de hoy. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vosotros. Ajá, tenemos una pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta justo antes de irnos. Hola, buenas tardes. Disculpa. Sí, mira, primero contarles que es un tema muy interesante. Yo estaba encantada cuando vi que, a alguien se le ha ocurrido de hablarnos de la nutrición. Lo que les quería preguntar era que, bueno, cuando nosotros les damos el alta a los pacientes es como lo mismo que comentó Sol previamente, de que siempre vamos un poco bastante liados y nos enfocamos tanto en la parte médica que en las recomendaciones se queda limitada a recomendamos dieta de protección renal, ¿no? Como que, sí, como si el paciente supiera cuál es la dieta de protección renal, hasta ahí se quedó. Entonces no sé si tienen algunos sitios que también, aparte de mandarle al nutricionista y mientras todo esto se da y se encamina, que le pudiéramos, por ejemplo, referir al paciente de que mire en tal lado que hay buenos consejos o buenas recomendaciones de pautas, no pautas, como digo, de recetas, etcétera, que sepamos que estén un poco bastante bien adaptados al paciente renal. No sé si tienen algo así en mente.
Y mira, contesto yo, Miguel, que me ha venido así como... Yo creo que lo vas a contestar tú mejor esto, seguro. Exacto. Mira, a nivel de Alcer, todos los... digo, porque otra herramienta, cuando hay veces que no hay nutricionistas en los hospitales, es derivar a las asociaciones. En las asociaciones de los distintos Alceres, pues ahí tienen nutricionistas. En concreto está Alcerebro, que es Alcer... pues Zaragoza, que tiene un libro de recomendaciones que te puedes descargar sin ningún tipo de problema y que es un librito que te incluye todas las etapas de la enfermedad renal y está actualizado. O sea, la última actualización que le queda en relación a técnicas de reducción de potasio está actualizada, de fósforo también, le queda hacer mínimas actualizaciones en recomendación a esto que os he comentado, el potasio y los aditivos, que están en ellos. Pero este es un librito que yo creo que es como que de muy fácil manejo y sin ningún tipo de problema podéis coger y descargaros las recomendaciones de Alcerebro. Lo ponéis en Google y yo creo que aparece sin ningún tipo de... O sea, que os aparece y que os descargáis el librito. A mí Muchísimas gracias. Herramienta. Almudena, perdón, recomendaciones de Alcer, ¿qué? Alcerebro. Ebro, sí. Si no, pues yo me pongo en contacto con Mira y os lo puedo mandar o incluso, o sea, sin ningún tipo de problema, el link o... Lo podríamos adjuntar a la sesión que quedará grabada ahí en la página para que lo tengamos a la mano y pueda ser una herramienta. Ya lo están poniendo aquí y que sí, yo creo que es este exacto, ¿sabes? Sí, guía pautas dietéticas de enfermedad renal crónica, yo creo que es este, sí. Muchas gracias a Blanca que ya lo ha colgado. Perfecto, pues muchas gracias. Luego Fundación Alicia también funciona a veces con recetas, pero yo antes de irme a recetas, pues diría esto que son como que recomendaciones muy facilitas para nuestros pacientes y eso en todas las etapas de la enfermedad y actualizadas, eso menos lo que os he dicho de los aditivos en potasio. ¿Y aplicaciones? ¿Recomiendan alguna? Ups, ahí me has tocado la fibra sensible. Pues a ver, ahí ando siempre con la duda. Yo creo que depende para qué paciente, porque estamos que si el pucono, que si no sé qué otra aplicación. Yo ahí siempre tengo mis dudas porque digo, pues hay pacientes, por ejemplo, que tenemos que son súper obsesivos, en los que el pucono realmente es lo que te mide potasio, fósforo según 100 gramos de alimento, pero no en relación a la cantidad que come, o sea, no en relación a la ración que come el paciente, o sea, bueno, esta ración estándar. Y luego que no incluye métodos de cocción para eliminar el potasio, es decir, tú tienes crema de calabaza y es la calabaza tal cual, no te incluye esa cocción que tú has hecho en la calabaza, tenga remojo o no. Entonces, pues bueno, el pucono es verdad que está muy bien hecha, pero a mí siempre me entra la duda de, ojo, ¿a qué paciente? Si tenemos un paciente que ya es súper restrictivo y súper obsesivo, hay veces que es que yo voy por la sala y digo, pero que sí, hombre, que puede usted comer un poquito más, ¿por qué no se toma usted una crema de calabacín o un puré de calabacín? No, mira, me dice, no, mira, me sacan el pucono, es como decía, si lo dice el pucono, digo, entre el nefrólogo y el pucono lo tenemos muy mal, ¿no? Esto lo digo de coña porque es verdad que o sea, no sabéis la importancia que tienen vuestras palabras para los pacientes, o sea, es tremendo, tremendo, es que es como que de referencia en todo, por eso me parece tan importante la alimentación que todos comemos, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y finalmente eso también nos va a ayudar a cuidar un poco quizás nuestras palabras y saber que no caen en un sitio, no caen en vacío. O sea, y finalmente tratamos de ayudar tanto al paciente o intentar que sea restrictivo, que luego entonces nos vamos al otro lado y luego de ahí no lo sacamos, no revertimos nuestras palabras. Entonces quizás pues eso nos puede dar un punto más para ser asertivos y no asustar de más si existe la palabra. Pero es como esto que dicen de prohibido prohibir. En la medida en que nosotros aprendamos, podemos darle otras opciones a los pacientes de qué cosas pueden comer, qué cosas pueden hacer, en vez de centrarnos en qué no pueden hacer o comer. Yo tengo niños, o sea, tengo pacientes que veo a día de hoy en adultos de 37 años que tienen la enfermedad renal desde que son niños y pues podéis creer que no comen fruta. Uy. Y ¿hasta qué punto? Porque dices, pero si ya puedes comer fruta, es que no me gusta la fruta. Y claro, yo no entiendo perfectamente si tanto tan prohibido, tú no has creado a nivel del sabor, no has creado esos receptores, entonces prefieres otras cosas. Pero esto me resulta muy curioso, porque no pasa en uno ni en dos, pasa en varios. Claro. Vale.
Pues si hay alguna otra pregunta, estamos aquí esperando. Ah, creo que Hugo va a preguntar algo, ¿puede ser? Que ha levantado una manito por ahí. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Era una pregunta sobre, bueno, este estudio que se vio en el JSON del año pasado, donde hacían un seguimiento de 4 años a los pacientes en diálisis, que les daban pues el consumo alto en potasio y no había como outcomes, ni hipercalemia, ni mayor mortalidad. Entonces lo que me iba a preguntar era si en esta nueva época, o sea, bueno, a partir de este estudio, es que ya no vamos a restringir este miedo a los alimentos en potasio, porque no se demuestra nada de esto, ¿no? Y eso nos lleva a muchas ganancias, sobre todo cuando hay alimentos altos en potasio y altos en proteínas también. No sé qué opina de eso, Almudeña. Yo, según lo que hemos mencionado de las recomendaciones, a día de hoy pues no se hace tanto énfasis en restringir el potasio, sino que las recomendaciones recomiendan, valga la redundancia, reducirlo como respuesta a la hiperpotasemia y también, como nos ha mencionado Almudena, hay que estudiar esta hiperpotasemia, hay que ver pues si hay una acidosis metabólica que está agravando esta hiperpotasemia, si el paciente está estreñido, y luego también podemos darle recomendaciones dietéticas sobre cómo preparar los alimentos antes de tener que quitarle ciertos alimentos, que esto le cedo también la palabra a ella, que lo va a explicar muchísimo mejor. Entonces, un poco según las guías, que es lo que puedo decir, la respuesta sería que el potasio habría que restringirlo como respuesta a una hiperpotasemia, no de manera preventiva. Pues ya ahí estoy de acuerdo con lo que decís los dos, ¿no? Yo creo que este estudio, al que haces alusión, Hugo, fue como que yo me acuerdo que vinieron, de hecho tengo la mente de la primera persona que vino con este estudio, que fue un residente, claro, es un residente de último año que vino y dice, yo quiero hacer algo de esto en hemodiálisis, a ver si les empezamos a dar más fruta, más verdura y a ver qué pasa, ¿no? Yo espero y creo que cada vez somos mucho menos restrictivos, ¿no? Y también somos menos restrictivos pues porque tenemos toda esta información, las técnicas en relación al potasio cada vez se basan en evidencia, menos en habladuría. Y luego, por otra parte, también yo siempre tengo en mente algo, ¿no? Por todo esto que ha dicho Miguel, tengo en mente vamos a ser prevencionistas. Nosotros, o sea, nuestros pacientes tienen una flora intestinal que está muy dañada. ¿Por qué? Pues por todo el tema de la medicación, por la propia enfermedad, por un montón de cosas. Empecemos a hacer las cosas bien desde el principio, porque si empezamos a hacer las cosas bien desde el principio, pues seguramente nuestros pacientes llegarán a hemodiálisis y tendremos que hacer una restricción muchísimo menor, porque esa flora intestinal también estará muchísimo mejor. Digo, por ir también decir, ostras, que hay factores que no vemos, pero entre todos estos está la prevención. No sé si hemos aclarado un poquito, Hugo, tu pregunta. Sí, es que, bueno, como mencionabas, siempre teníamos en el chip, al menos antes de todo esto, que en verdad los pacientes en hemodiálisis, pues hay que restringirle gran parte de la dieta alta en potasio, ¿no? Y era un chip, en la consulta siempre decíamos eso, ¿no? No comas tal y tal alimento porque, bueno, hay que cuidarnos de eso, ¿no? Pero sí, veo aún que se menciona en las guías que hay que ser restrictivo con eso, pero creo que me voy a quedar con el comentario de ambos, lo que mencionó Miguel Ángel, que no es tanto ser restrictivo desde un inicio, sino de acuerdo a la evolución del paciente. Si es que es un paciente que no tiene episodios de hipercalemia frecuente, pues normal, no hay por qué restringirle, ¿no? Cada caso es individualizado. Sin embargo, a veces lo tomamos como el pie de la letra la recomendación y nos causa muchos problemas y ahondamos o aumentamos la desnutrición que el paciente viene consigo ya. Exacto, yo haría como hincapié en el estreñimiento, es decir, no sabéis las veces que a veces manejamos las hiperpotasemias con el hecho de que el paciente no tenga estreñimiento, que tenga un hábito intestinal normal. En pacientes diabéticos, primero el mejor control metabólico de la glucosa. Ayunos prolongados en los pacientes también nos ayudan a tener valores elevados de potasio. Entonces, todo esto, tenerlo en mente antes de restringir. Sí, claro. Bueno, ahora sí faltaría combinar toda la población en RC con estos ambos estudios, el que demostró que la dieta alta en frutas y vegetales aumenta la expectativa de vida o la esperanza de vida en población general. Y bueno,
pero es que en ese no se tomaba pacientes en RC, ¿no? No. Y habrá que ver si es que ellos, es verdad, también ellos sí les alarga la vida un poquitín más. Solo toma pacientes en hemodiálisis, pero cuando hablamos de potas es como que muy curioso, porque no hay ningún estudio que nos diga, muy poquitos y con un nivel de evidencia muy bajito, que nos diga que una dieta alta en potasio aumenta los niveles de potasio sérico de nuestros pacientes. Y nosotros estamos restringiendo potasio. Pero si nosotros nos metemos en evidencia, ponemos a buscar, esto no lo solemos, no es algo que hay una evidencia tan clara en relación a esto. Gracias, chicos. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Que han sido muy interesantes hasta ahora. Bueno, pues creo que ahora sí hemos llegado al final del interrogatorio. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, nada, esperemos que nos sigan acompañando en este ciclo de sesiones. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.